Las 8 de la mañana con 5 minutos en Radio Morena, la gigante del Pacífico, en esta jornada de día lunes 18 de agosto del año 2025. Queremos recibir y dar la bienvenida, por supuesto. Está nuestro invitado vía telemática. Se trata del ingeniero José Villavicencio Cañar, expresidente del Frente Unitario de Trabajadores, pero además preside la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGT. Qué gusto recibirle a usted. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Morena. Buenos días, un gusto saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT y como parte del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, FUT. Gracias por el espacio. Sabemos que el fin de semana se desarrolló con éxito la Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores y la pregunta es cuáles son las resoluciones más importantes o las sobresalientes a propósito de esta convención. Sí, justamente más de 30 organizaciones entre trabajadores, organizaciones sociales, la Federación Médica, los servidores públicos, estuvimos presentes en esta convención de la unidad, una convención por la vida, por la salud, educación, el trabajo digno y la seguridad. Por eso, obviamente, luego del debate se realizaron varias resoluciones que consideramos son muy importantes para los trabajadores, organizaciones sociales y obviamente para el pueblo ecuatoriano. Entre ellas, crear un frente de defensa de la vida que tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la salud, educación y obviamente el trabajo digno. Entonces, esta convención tiene el primer resultado, un gran frente amplio en defensa de la vida. Segundo, obviamente también participar de las diferentes acciones que los distintos sectores han venido anunciando frente a la política neoliberal del gobierno. Entre ellas, obviamente, la acción del 25 de agosto convocada por el Seguro Social Campesino a través de la FEUNAS. Tenemos también el mismo 25 una acción en la Corte en vista que ya se ha convocado a la audiencia de la famosa ley de solidaridad nacional, pero también el 27 de agosto, que luego que el gobierno y la asamblea pidieron deferir la fecha que estaba prevista para el día de hoy, tenemos entonces la responsabilidad de hacer acciones para el 27 de agosto, que van a ser las audiencias de aproximadamente 30 demandas de inconstitucionalidad que tiene que darse en el mes de agosto sobre la famosa ley de integridad pública que dejó una desocupación a más de 5,000 servidores públicos. Y también convocar a una gran jornada de movilización en contra de la política del gobierno para el 11 de septiembre en todo el territorio ecuatoriano, y hemos ratificado también en una de las principales resoluciones que se declare la educación y la salud en emergencia. No puede ser posible de que sigan muriéndose los pacientes, los niños, y obviamente el gobierno se haga de los oídos sordos frente al tema de salud y también al tema de educación. Son las principales o parte de las principales resoluciones, obviamente, que se dieron en esta gran convención el día sábado. Ahora son las 8 de la mañana con 8 minutos, ingeniero José Villavicencio. Quiero preguntarle respecto de la Corte Constitucional y las audiencias que estaban previstas. Conocimos que una audiencia, al menos la demanda de inconstitucionalidad con la Ley de Integridad Pública, había sido convocada para hoy, pero posterior a eso se suspendió. ¿Qué pasó y para cuándo realmente serán las audiencias? Sí, mire, estaba previsto para el día de hoy la primera audiencia sobre la demanda de inconstitucionalidad que presentó la UNE, pero que obviamente también se unificaron más de un veintenar de demandas sobre la ley de integridad pública. Estaba previsto para hoy, 10 de la mañana. Sin embargo, el gobierno fue el que primero pidió deferimiento de fecha, pese que después obviamente dijo que no había problema y que pedía que sea de manera presencial. Pero a la par de eso, también pidió la Asamblea Legislativa diferimiento de fecha.
porque dijeron que no tenían el tiempo suficiente para preparar, obviamente, la defensa. Esto demuestra que tanto el Ejecutivo como el Legislativo no tienen conciencia de lo que aprobaron. Si es que ellos aprobaron, si es que ellos estaban seguros de lo que votaron sobre la famosa ley de integridad pública y entre ellas la reforma a la LOCED, que obviamente ha mandado la desocupación a más de 5,000 servidores públicos, que ha vulnerado el derecho al trabajo como parte de los derechos fundamentales y los derechos humanos. ¿Por qué piden diferimiento? La única justificación es que obviamente ellos no están conscientes de lo que aprobaron, porque están acostumbrados a aplastar o a levantar la mano o a aplastar el dedo. Antes eran 100, ahora son 88, como vienen aprobando las normativas. Entonces, frente a eso, obviamente la Corte ha concedido ese periodo de deferimiento y es por eso que se van a dar las audiencias sobre la Ley de Integridad Pública el 27 de agosto. 8 horas con 11 minutos. Y vale refrescar para la audiencia un fin de semana muy movido, con muchas preocupaciones en la sociedad ecuatoriana. Con el ingeniero José Villavicencio Cañar hemos proyectado este diálogo. Si bien es cierto, habíamos también hecho la posible acercar la información, tanto en el momento que el presidente, el Ejecutivo, solicitó diferimiento, también apareció que desistía del diferimiento, pero querían una modalidad distinta de audiencias. Ingeniero José Villavicencio Cañar, lo propio de la función legislativa. La Corte había indicado, fecha de hoy, 18 de agosto, 10 horas, 10 de la mañana de hoy, y puntuales. Ustedes como FUTS, ya sabemos que ha unificado y les ha dado este tratamiento la Corte Constitucional. Puntual, ustedes demandan para refrescar memoria, retroalimentar a los oyentes de Radio Morena. Puntualmente ustedes demandan, ingeniero José Villavicencio Cañar. Mire, si bien es cierto, nosotros hemos demandado sobre el tema de la ley de integridad pública, que en su momento nosotros la concebimos como una ley trole que se aprobaban en los siglos pasados, no únicamente porque reformaba un centenar o varias normas, sino obviamente porque se estaría aplicando la precarización y la flexibilización laboral en nuestro país. Entonces, nuestra demanda está más centrada al tema de la reforma a la LOCED, que cambiaron el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, reformando el artículo 23 por eficiencia y también el artículo 89 que garantizaba el derecho al trabajo. Y obviamente está en riesgo el derecho al trabajo y por ende también el derecho a la vida, porque hoy se ha cambiado esa estabilidad por eficiencia. ¿Cómo va a haber eficiencia si no se garantiza la estabilidad? Y el mismo reglamento 57, posteriormente a haberse emitido esta norma, firmado por el presidente, dice que 3 meses posteriores a la publicación se seguirán desvinculando a servidores públicos. No van a quedar entonces únicamente en las 5,000 familias que les botaron a las calles a través de una rueda de prensa, porque para eso se hacen rueda de prensa, pero no para dar a conocer los cientos y miles de asesinatos que hay cada semana y que los últimos 6 meses ya bordean más de 4,600 asesinatos. Pero para dejar en la desocupación a servidores públicos, ahí sí, a través de rueda de prensa. No van a quedar ahí, digo, porque obviamente el mismo reglamento dice de que van por la supresión de partidas, van por la terminación de los contratos ocasionales y también por la terminación de los nombramientos provisionales, que son obviamente alrededor de 55,000 nombramientos provisionales y alrededor de 110,000 contratos ocasionales. Entonces, sabemos que el gobierno se ha convertido en buen alumno del Fondo Monetario Internacional, se constituye en un gobierno autoritario, prepotente, para aplicar recetas ya fallidas del Fondo Monetario que han sido un fracaso, pero apuntan hasta el 2028 dejar en la desocupación a más de 70,000 servidores públicos. Entonces, nuestra demanda se centra en la mayoría, obviamente,
en defensa del derecho al trabajo, del derecho a la vida, de defender los derechos humanos, porque el trabajo es parte de los derechos humanos. Porque esta ley, aparte que obviamente han dejado en la desocupación, ha servido como instrumento para municipios, consejos provinciales, empresas públicas, para también desvincular a trabajadores. Entonces, no puede ser posible de que se siga desvinculando a los trabajadores, afectando a la economía, afectando al desarrollo de nuestro país. De partidas, desvinculaciones, viene el tiempo también para la situación de las evaluaciones, pero ya hay fecha a prepararse de la misma manera. Entonces, ustedes, el 27 de agosto, 10 horas, ha resuelto el juez Terán, a él le ha tocado para el 27 de agosto. El magistrado también ha indicado que el cambio responde a una solicitud de la función legislativa. Y un pedido similar había formulado, insistimos, el Ejecutivo, pero después se retractó a través del secretario jurídico de la Presidencia. Pero también ha resuelto el juez. El juez ha resuelto que la audiencia será ahora el 27 de agosto y se mantiene, contrario al pedido del gobierno para que esta diligencia sea de manera presencial. Ha resuelto el juez que la convocatoria es para audiencia pública de forma telemática, 27 de agosto. Sí, la Corte ha ratificado cuál va a ser el mecanismo de las audiencias y nosotros saludamos porque no puede la Corte someterse a los caprichos del gobierno. Y segundo, obviamente, nosotros ratificamos la incapacidad de la Asamblea para defender sus leyes porque no conocen lo que aprueban, porque no se dan el tiempo de leer. Entonces es lo que han pedido diferir la audiencia y en base de eso, obviamente, la Corte cambia para el 27 de agosto. Y nosotros obviamente estamos preparados, estamos listos para demostrarle a los señores jueces y al país sobre la inconstitucionalidad de estas leyes que afectan el derecho a la vida y el derecho al trabajo. El 25 es fecha también para el tema ley de solidaridad. Sí, don José Villavicencio, una pregunta. Si bien es cierto, la cuestión a través de las redes sirve para que no esté exactamente en la sala de la Corte Constitucional, los ministros pueden estar en cualquier otra oficina. Eso de una u otra manera impediría que la presión de lado y lado esté ahí abajo de la Corte, pero de todas maneras preguntarle a usted si ustedes están haciendo alguna vigilia de apoyo a la Corte Constitucional, porque de lo contrario pueden armar otra manifestación y los terminan presionando a los jueces. Bueno, ya es cuestión de ellos, pero el tema es definitivo. Doctor, buenos días. Mire, nosotros hemos planteado de que los jueces son llamados a hacer respetar el Estado de Derecho, a hacer respetar la Constitución, los convenios internacionales y los derechos humanos. Y no pueden, obviamente, someterse a presiones del gobierno. Nosotros lo que hemos planteado es actúen en derecho. También hemos criticado a la Corte en su momento. Recordará usted sobre la ley humanitaria que se pronunciaron 5 años después de haberlo presentado. Y hoy hemos planteado de que esta ley necesita acelerar porque se está afectando varios derechos. Y entonces, obviamente, los jueces no pueden someterse a los caprichos de un gobierno autoritario prepotente. Todo gobierno debe entender que no está por encima de la ley. Porque claro, ahora que le ha observado las leyes, quiere buscar justificativos el presidente frente a su incapacidad, pues. Porque anteriormente, recordará usted, doctor, sobre el tema de la ex vicepresidenta, sobre el mismo permiso del presidente para la campaña, ahí no le estorbaba la Corte Constitucional, pero ahora que le ha observado, obviamente hay un ataque y también ponen la consulta popular que sean evaluados a través de juicio político. Eso no puede suceder porque no puede estar por encima de la democracia, del Estado de Derecho, un gobierno prepotente, por más
autoritario que sea. Entonces nosotros lo que hemos hecho es decirles, señores jueces, hagan respetar la Constitución, hagan respetar los convenios internacionales y los derechos humanos que hoy están en riesgo. Y entonces vamos a esperar la audiencia, posteriormente a eso obviamente el pronunciamiento, y también la Corte tendría que pronunciarse sobre las famosas 4 preguntas que ya he enviado, entre ellas obviamente el tema de los mismos jueces que nosotros hemos dicho en la convención. ¿Esas preguntas, esa consulta va a resolver los problemas del país? No. Entonces, esos recursos que quieren ganar, utilizarse en la consulta, mejor utilicen para salvar vidas, entreguen a educación, entreguen a salud, que hoy obviamente tanta falta está haciendo, porque el gobierno ha tenido todos los instrumentos para garantizar seguridad. Sin embargo, vemos todos los fines de semana o todos los días asesinatos y asesinatos. ¿Dónde está el famoso Plan Fénix? ¿Dónde están los 3 puntos del IVA que le subió al pueblo ecuatoriano? Entonces ha tenido todo, pero obviamente ha sido incapaz de garantizar la vida a las y los ecuatorianos. Roberto, es que la pregunta que yo le hice al ingeniero José Villavicencio no fue realmente contestada. El tema va a fondo, ¿no? Mire usted que Diario El Universo hoy día dice la descalificación a las instituciones parte de la estrategia de Noboa, y presentan la fotografía de los señores jueces. Parece que la Corte ha estado acostumbrada mucho a actuar de acuerdo a lo que digan las redes sociales, a lo que opine la gente. Yo creo que el 70% de los ecuatorianos la está apoyando a la Corte, pero eso significa de que ustedes, que han estado como se dice, en la punta de lanza de esta defensa, deberían de estar allí ese día de lógico, los que hablan en una oficina para que entren telemáticamente, pero la gran parte de la dirigencia debería estar apoyando a la Corte ahí abajo en el local de ellos, ¿no? Pregunto, ¿van a estar? ¿No van a estar? Porque si no, la presión va a ser del otro lado. Doctor, nosotros hemos resuelto en la convención estar el 25 tanto en la movilización de la FEUNAS, pero también en los abajos de la Corte Constitucional, porque el 25 de agosto se dará también la audiencia sobre la famosa ley de solidaridad nacional. Pero obviamente también el 27 de agosto vamos a estar en los abajos de la Corte Nacional de Justicia en el tema de mantener nuestra postura, saludar hasta el momento lo que ha hecho la Corte Constitucional y ratificar nuestro planteamiento, que hagan respetar la Constitución, convenios internacionales y los derechos humanos. Esas son parte de las resoluciones que obviamente sacó esta convención, así que nosotros vamos a seguir en ese proceso y vamos a estar en todas las fechas de las audiencias que hemos presentado los distintos sectores, obviamente en la Corte Constitucional. José Villavicencio, luego de este congreso que ha tenido el FUT, el primer punto dice convocar a plantones frente a la Corte Constitucional 25 y 27 de agosto en el marco de las audiencias para la ley de solidaridad. Como le decía el juez constitucional Ali Lozada, el doctor Ali Lozada, señala día 25 de agosto, fecha 25 de agosto, 10:30. Y la del 27 será en cambio para el tema integridad pública que tuvo este diferimiento. Entonces, primer punto. ¿Qué más en las resoluciones? ¿Qué más sacó el Roberto? Muchas cosas que están consultándose ahora ya fueron resueltas por el pueblo. Ahí, ¿qué va a hacer la Corte? Entonces ustedes deberían emitir también un criterio, ¿no? Sí, nosotros hemos planteado de que obviamente esa consulta no va a resolver los problemas del pueblo ecuatoriano. Además, como usted lo ha dicho, doctor, ya se consultó el tema del contrato o el trabajo por horas que le dio el 70% el no al gobierno. Hoy se lo busca poner nuevamente con trampa, con mañosería, diciendo que es únicamente al sector turístico. Ya se consultó sobre el tema de la Asamblea Legislativa que perdió el expresidente Lazo en el tema de reducir el número de asambleístas. Ya se consultó el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya le dijo la Corte, no pueden eliminarlo, lo que sí le pueden quitar es algunas facultades. Entonces, el
tema central, el corazón, doctor y ecuatorianos, de esta consulta, lo que busca el gobierno es obviamente el control de la Corte Constitucional. Entonces, se estaría convirtiendo esta consulta popular, obviamente, en el corazón de las preguntas, el tema de la Corte Constitucional, que es la pata coja que le falta al gobierno para ya controlar toda la institucionalidad del Estado y ratificar su autoritarismo, su prepotencia. Por eso nosotros hemos dicho, no a una consulta que no va a resolver los problemas del país, y esos recursos inviertan en salud porque se están perdiendo vidas. Entonces, obviamente, están las acciones en la Corte, está el tema de la consulta, está el tema de la gran jornada del 11 de septiembre en todo el país, pero también está el tema de el encuentro de afiliados y jubilados en el tema de el Congreso que se va a dar en la ciudad de Guayaquil el 18 de octubre, entre otras resoluciones que hemos sacado en esta gran convención unitaria. Del seguro campesino este mes, precisamente, este mes de agosto. Sí, está ratificado el 25 de agosto la acción, la jornada del seguro campesino por el abandono, obviamente, del campo, por la inseguridad también que están pasando quienes obviamente producen para las y los ecuatorianos. Entonces también se ratifica la jornada del 25 de agosto como parte de la FEUNAS del Seguro Social Campesino. El tema pacientes renales, pude ver que abordaron el tema en este congreso de la seguridad social y todas estas necesidades que vienen demandando los trabajadores. Sí, está previsto también una acción este jueves de las personas con enfermedades renales, que obviamente ya se vienen cerrando algunas instituciones que prestaban esta atención y se está jugando con la vida. Entonces también este jueves hay un plantón exigiéndole al Ministerio de Finanzas que pague. Ellos justifican que se han pagado, pero han pagado un mes cuando están debiendo más de 18 meses y obviamente ya las instituciones no quieren atenderlos a los pacientes con estas enfermedades. En el tema del IES, ustedes saben que le botan la pelotita a los afiliados y jubilados, somos los responsables, cuando los responsables son quienes han dirigido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el tema de los actos de corrupción, por utilizarle al IES como caja chica y botín político. Entonces es necesario seguir defendiendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por eso obviamente nos aprestamos a tener nuestro Congreso de Afiliados, Jubilados y Pensionistas el 18 de octubre en la ciudad de Guayaquil. Será acá en Guayaquil entonces el 18 de octubre, afiliados, jubilados, pensionistas y todos por el tema seguridad social. Así es, va a ser en la ciudad de Guayaquil. ¿Y qué opina usted sobre el criterio de alguna representante internacional que dice que el Ecuador está en los caminos de acercarnos a Nicaragua? Se refiere al autoritarismo, al totalitarismo. ¿Usted cree eso? Mire, nosotros hemos planteado que hay un gobierno autoritario y prepotente, que se constituye en un gobierno de aplicar la política neoliberal, aplicar recetas del Fondo Monetario que ya han fracasado en Latinoamérica y en este país. Y obviamente, al tener un gobierno que busca controlar todas las instituciones del Estado, igual que la vieja política, igual que las mismas prácticas, obviamente se convierte en un gobierno prepotente, en un gobierno autoritario que busca beneficiar a los de siempre, mientras la mayoría de los ecuatorianos estamos en peores condiciones. Entonces, como dice nuestro pueblo, por las prácticas los conoceréis, y es un gobierno entonces con una política autoritaria y prepotente que estamos teniendo en los actuales momentos. Ahora los conoceréis, es la cita bíblica, pero yo le pregunto, ¿son los nuevos que están fallando o la vieja política? Porque la vieja política fue hace años, y los que están ahorita son las nuevas que están fallando o la vieja política. ¿Cuál es la que está fallando? El problema es que no hay nueva política, pues es la misma vieja política, pues. Entonces, pongamos un ejemplo. En el 2010,
Sacaron también a servidores públicos con el mismo justificativo. Hoy es el similar justificativo a través de la famosa ley de integridad pública. Entonces, no hay un nuevo Ecuador. La política es parte de esa vieja política. Lo que les diferencia son los métodos y las formas de actuar. Entonces, los mediocres están en los gobiernos que han pasado por Carondelet, que no han resuelto los problemas de las y los ecuatorianos, porque la mayoría de ecuatorianos obviamente somos capaces y no nos puede tildar a los trabajadores, servidores públicos, médicos, obviamente de mediocres, porque somos gente capaz y los únicos mediocres están en Carondelet, que no han resuelto los problemas de las y los ecuatorianos. Algo de geopolítica a través de los tiempos, hablando de Ecuador también a través de las décadas. El velasquismo hizo hasta el sexto velasquismo, cuando realmente no estuvo hasta el sexto, pero seguían sus planteamientos funcionando hasta el gobierno del ingeniero Febres Cordero, por ejemplo, que muchos lo veían bien, pero ahora, después de una labor que ha hecho el presidente Correa, este tema de los caudillos es a veces así. Llegó en su gobierno 12 años, estuvo el gobierno del señor Moreno, el gobierno del señor Lazo y este gobierno. ¿En qué correísmo estamos ahora? ¿En el tercero o en el cuarto? Yo creo que en el 4.0, ¿no es cierto? Sí. Porque obviamente las prácticas son similares, doctor, y usted como conocedor de la política de este país conoce, o sea, las prácticas son lo mismo. Entonces ya controlamos el Consejo de Participación Ciudadana, ya controlamos el Consejo Nacional Electoral, el contencioso, la judicatura. Me falta la corte, entonces voy a una consulta para controlar, y con las mismas prácticas. Por eso hemos dicho lo que le diferencia son las formas de cómo actuar. Entonces no hablamos de un nuevo Ecuador, es la misma vieja política, y mientras tanto el país es el afectado, el ciudadano, porque la banca, los grandes grupos económicos, jugosas ganancias. ¿Y por qué yo decía, doctor, de los mediocres? Mire, los ministros, cuando no hay salud, la gente y los niños están muriendo, resulta que en los 6 meses del 2025 ni siquiera han ocupado el 10% del presupuesto. Igual en educación, las vías de este país que deben servir para el desarrollo económico, etcétera, son un desastre, y no exclusivamente por la naturaleza, sino porque no les han dado mantenimiento por varios años, y este gobierno ni siquiera el 20% del presupuesto. Entonces, obviamente, mientras el país tiene necesidades, hay un gobierno que no resuelve, y lo único que hace es aplicar una política fondo monetarista que, vuelvo y repito, está llevando a las y los ecuatorianos a una situación muy crítica. Ellos siguen firmes. El doctor Velasco, que era un gran caudillo, yo debo confesarle, he sido admirador de él, de su política oratórica. La obra pública fue fenomenal en carreteras en aquel entonces, y con 150 millones de dólares en presupuesto, nada más, porque en ese entonces era en Sucre. El señor Correa, de una u otra manera, hizo una labor social, construyó y todas estas cosas, pero ¿qué ha construido el actual? Es el problema, con 92.000 millones que tenemos en deuda. O sea, nada, nosotros que recorremos el país vemos el desastre del tema vial. Y hay varios ejemplos, la vía Tena, Loreto, que es una, obviamente, vía donde nace o sale el tema petrolero, la vía, obviamente, Baeza, Reventador, La Guaurio, no tiene paso, lo que pasa en las vías de la Suay, lo que pasa, obviamente, la vía Riobamba, Bucay, o sea, etcétera, etcétera. Las vías son un desastre, y no se ejecuta el presupuesto general del Estado para el 2025. ¿De qué desarrollo entonces hablamos? Y habrá que preguntarnos, doctor y ecuatorianos, ¿dónde está esa plata de los 3 puntos del IVA que nos dijeron que era para aplicar el plan FENES y garantizar la seguridad a las y los ecuatorianos? Y vemos que no sucede nada. Más de 4.600
asesinatos los últimos 6 meses y no podemos permitir que esto se normalice. Y entonces vemos lo que pasa en Santo Domingo, lo que pasa en el Empalme, lo que pasa en Los Ríos, etcétera, etcétera. Entonces, por Dios, ¿a dónde vamos? Y tenemos un gobierno indolente. Por cierto, con todo respeto, con ministros torpes como el ministro de Inclusión Social, me parece que dice que a qué joven le gusta trabajar 8 horas, que lo que busca es trabajo por horas, cuando el joven que sale de la universidad, que tiene maestría, busca un trabajo estable, salen con esas discusiones o con esos mensajes, porque obviamente no conocen la realidad de los ciudadanos. 8 de la mañana con 35 minutos. Queremos agradecerle a usted, ingeniero José Villavicencio Cañar, expresidente del Frente Unitario de Trabajadores y presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Gracias por estar en Radio Morena. Gracias a ustedes. Un abrazo a la distancia. Buenos días.